Nunca antes en la historia se habían construido tantos. Sus motivaciones van desde la seguridad hasta el segregacionismo. Las consecuencias van más allá de los objetivos. Hoy, en el mapa, conoceremos más de los muros de la globalización. ¿Para qué sirven los muros? En albañilería y construcción, para sostener casas, edificios, delimitar terrenos o cercados. En comunicación, son barreras que dificultan el entendimiento y los acuerdos. En filosofía, representan obstáculos en el camino para impedir llegar a la verdad o la realidad. Los muros pueden dar una idea de fortaleza, de firmeza, pero también de separación. Hay que ver la cuestión de las separaciones o de estos muros o de estas límites. Tienen dos facetas. Una que puede ser interpretada directamente como técnica. Yo ahí dentro de técnico no porque construyen o qué sé yo, sino porque por el fin, el objetivo que quieren tener, que buscan, o los sentimientos y las características que ha tenido ese desarrollo que dio lugar a ese muro o a esa separación. Y otra que es exactamente lo que decía, que no es técnica. El planeta se puebla, en parte por una movilidad humana que no encuentra barreras infranqueables en su camino. Pero los muros son el límite, y el límite físico tremendo de lo que es la separación entre seres humanos. El muro lo que simboliza es quién está dentro y quién está afuera, quién no quieres que entre o quién no quiere que salga a través del muro, ¿no? Entonces, por eso es el muro de la cárcel, por eso son los muros en las casas que tratan de impedir el acceso o generar seguridad. ¿Por qué Venezuela, cuando surge, prácticamente no tenía muros? Cuando surge como país, prácticamente no tenía muros, no había. Eso quiere decir que el problema no es el muro en tanto entidad concreta, sino la sociedad, qué cambios se dieron, por qué son así. Esa movilidad primaria no solo permite la exploración, conquista y asentamiento humano en lugares adecuados para su supervivencia, sino que explica las similitudes entre grupos ubicados en regiones alejadas unas de otras, como nos lo señala la profesora Vargas sobre su trabajo arqueológico y antropológico en los estados venezolanos de Sucre, del Tamacuro y Guárico. Yo diría que más que el movimiento son las necesidades, que son sociales. Porque, por ejemplo, cuando yo llegué a buscar material para mi tesis de doctorado, y yo decía, bueno, pero entonces mayas, aztecas, incas, eso era todo lo que la gente hablaba. Y yo decía, pero bueno, si aquí no hubo ni mayas ni aztecas, aquí en Venezuela, quiero decir, en la región caribe orinoquense, si no hubo ninguno de esos grupos humanos, entonces ¿por qué nos parecemos tanto, tenemos tantas cosas en común? Con las personas llega todo lo que culturalmente las define. Primero llega la gente y después llega la gente ¿de dónde? Entonces esa es la primera pregunta. ¿De dónde proviene? Porque de dónde proviene va a determinar qué características de esas que tiene, con la que viaja, quedan en el sitio que aparecen o no, o cuáles quedan y por qué es importante. Cuando uno empieza a trabajar con estos grupos que se movilizan,
todos no se movilizan de la misma manera ni por las mismas razones. No obstante, que pudiera existir un muro, lo que ustedes están llamando muros, o regiones muy cercanas, y se adquieran cierto tipo de características y bueno, y entonces entre un brasileño del norte de Brasil y un orinoquense del sur de Venezuela, pues haya similitudes de distintos tipos, sobre todo culturales. Desde la antigüedad se han erigido muros para la seguridad y defensa contra invasiones. Suponen la existencia de un enemigo. El muro además ahí también es una sensación de poder, es decir, de quién es el que manda y quién es el que determina a dónde puedes estar y a dónde no puedes estar. La Gran Muralla China es construida en varios periodos, entre el siglo V a.C. y el siglo XVI, para proteger la frontera norte del Imperio Chino de los ataques de los nómadas de Mongolia y Manchuria. En el año 122, el emperador romano Adriano decide levantar un muro para proteger la provincia de Britania de los pictos, celtas que habitan el centro y norte de Escocia. 2 décadas después, más al norte, se levanta la Muralla de Antonino, nombre del emperador romano del momento. Las murallas china y de Antonino son hoy Patrimonio de la Humanidad declarados por la UNESCO. En el año 412, otro emperador romano, Teodosio II, construye un conjunto de murallas alrededor de la ciudad de Constantinopla, con una triple línea de parapetos. Se conoce como la Muralla de Teodosio. Se dice que en el año 808, Godofredo I, rey de los daneses, manda a construir el muro de Danevirke para defenderse de sus vecinos francos. Recorre la península de Jutlandia desde el occidente hasta el mar Báltico. El uso defensivo militar de la Gran Muralla, como se le conoce, culmina el año 1864, cuando durante la Segunda Guerra de Schleswig el territorio pasa a manos de los alemanes. En el siglo XX, uno de los muros más conocidos es el de Berlín, que divide la capital alemana en dos luego de la Segunda Guerra Mundial entre los soviéticos y el mundo occidental capitalista. Es el primer muro de la vergüenza, el cual es derribado en 1989 cuando cae el comunismo y la Unión Soviética. Al regreso de la pausa, los otros muros de América Latina son intraterritoriales, más asociados a la segregación social. Los muros defensivos dejaron de ser inaccesibles ante la aparición de los aviones de guerra, la artillería de largo alcance y los misiles. A pesar de esto, se siguen construyendo, sí, pero los propósitos son otros. Aun cuando se argumente razones de seguridad, el objetivo principal es detener la migración de civiles y establecer una clara demarcación entre ricos y pobres. Y la aparición del capitalismo, que es muy definitiva para entender los movimientos humanos en esa etapa de la humanidad. Si tú tratas de buscar un muro que defina lo que me plantearon en el primer momento, si lo buscas antes del que aparezca el capitalismo, te vas a encontrar con una respuesta en relación a la que se da luego. El capitalismo es un marcador, pero clarísimo de ese tipo de cambios. Si no hay capitalismo, estaríamos prácticamente como regresando yo no sé cuántos millones de años. ¿Acaso un mundo sin fronteras? En lo que va del siglo XXI se han construido y construyen más barreras físicas fronterizas e internas que las construidas en el siglo XX y más atrás.
Algunas son para consagrar la anexión de territorios con límites no reconocidos internacionalmente. Cuando están montados entre países, lo que están hablando es como de dos categorías de países. Y una de las cosas que más se muestra es que es el muro de la conquista. En nuestra búsqueda encontramos al menos 41 barreras fronterizas en 4 continentes, pero hay más. En América, 3 de los muros son fundamentalmente anti-inmigración, el de Argentina y Paraguay, en el territorio argentino de Posadas, el que construye República Dominicana en la frontera con Haití y el de Estados Unidos y México, con más de 3.000 kilómetros de longitud. Los otros argumentos para sus construcciones son la lucha contra el contrabando y tráfico de drogas. El territorio amurallado de Estados Unidos, California, Texas, Arizona y Nuevo México. Según Humberto González, cuando se está en estos estados, se crea la sensación de un adentro del muro. Y si uno se encuentra en áreas mexicanas, es un afuera. La relación entre México y Estados Unidos desde entonces era una relación altísimamente viva. El cálculo de cuántos mexicanos hay en Estados Unidos es alrededor de 35 millones de mexicanas, mexicanos e hijos de mexicanas y mexicanas, descendientes. Eso es como la cuarta parte de la población de México y como el 10% o un poco más de la población de Estados Unidos. Es natural que estén allí. Y sin embargo, la culpabilización que se empieza a hacer por los motivos de la crisis y del desempleo que generó el desarrollo del capitalismo en Estados Unidos, entonces presiona para que entren más mexicanos y presiona para que surja una derecha fanática, o más bien continúe o se profundice una idea de la derecha fanática, en la cual se hace la diferencia entre los seres humanos, que serían los que están en Estados Unidos, y los no seres humanos que quieren colearse hacia allá, que son los mexicanos. Los otros muros de América Latina son intraterritoriales, más asociados a la segregación social. En Lima, Perú, entre 1980 y 2012, se construyó un muro de unos 10 kilómetros que separa a los habitantes de clase alta de la urbanización Las Casuarinas de los asentamientos de Pamplona Alta. Lo llaman el Muro de la Vergüenza. En Ciudad de México, en el municipio Naucalpan, un muro de 3 metros separa los barrios pobres de la urbanización Bosque Real Country Club con su campo de golf. En Argentina, en el centro de Buenos Aires, un muro separa el barrio Villa 13 de los exclusivos Recoleta y Puerto Madero para evitar su expansión. Al norte de la capital, un muro separa la localidad de San Isidro del barrio humilde de La Cava. El mayor número de barreras fronterizas está en el amplio territorio de Asia, no menos de 23. El más conocido y vergonzoso de todos es el de Palestina, erigido por Israel. No solamente que rodea Gaza, sino que además separa Cisjordania. Los muros de Palestina, porque cada uno de los muros de los que hablamos no son un solo muro, sino un sistema de muros. Son un sistema de muros construidos sobre territorio ocupado. Y territorio ocupado quiere decir territorio que no era israelí, que no es legalmente israelí y que separa, apresa, disminuye la capacidad de movilización del pueblo palestino. Hay zonas donde los muros están construidos de tal manera que la gente vive de un lado del muro, pero los terrenos que les pertenecen y sobre los cuales cultivan están del otro lado del muro. Y tienen que pasar a través de alcabalas para poder ir a cultivarlos. González señala que este sistema de muros es una reproducción de los guetos que crearon los nazis para reprimir a los judíos y comunistas, y recuerda el gueto de Varsovia. Las personas que trabajaban fuera tenían que pasar por el control nazi para poder salir a sus trabajos, realizar sus tareas o abastecerse. Controla completamente el invasor. En este caso de Palestina, como en el caso de Estados Unidos, el muro también simboliza el poder del invasor que efectivamente te separa y te controla, que disminuye la capacidad de tu movimiento. En África también hay varios muros y vallas fronterizas anti-inmigración. Hay un tercer muro del que quería hablar, que era porque además como que reproduce el mismo muro,
que es el muro que atraviesa la República Árabe Saharaui Democrática. Como alguna gente no la conoce, hay que insistir a dónde está, ¿no? Que está en África, pero está al norte de África, muy cerca de las Islas Canarias. La República Árabe Saharaui era una colonia española invadida por españoles creo que en algún momento por españoles y franceses, pero abandonada en España en 1975, alrededor de la muerte de Franco. España se retira y, violando todo el ordenamiento internacional, no crea un nuevo estatus, no asume su responsabilidad como fuerza ocupante, de acuerdo con el lenguaje de Naciones Unidas, sino que simplemente lo entrega y lo invade Marruecos. La invasión de Marruecos es repudiada por el pueblo de la República Árabe Saharaui, pero la respuesta de Marruecos fue invadir constantemente el territorio, y hoy hay un muro de más de 1000 kilómetros que atraviesa la República Árabe Saharaui, deja de un lado, separado del mar y, digamos, picado a la mitad del país, lanzado hacia el desierto, a unos 30.000 o 40.000 saharauis y a toda la fuerza que apoyaba al Frente Polisario, que es la fuerza de liberación de la República Árabe Saharaui, para no dejarle entrar, ni dejarse aproximar al mar, ni dejar que tenga contacto con el resto de la población. En las fronteras este y oeste de Marruecos hay además 2 altas vallas fronterizas en sendas ciudades españolas del continente africano, heredadas de tiempos de la colonización, Ceuta y Melilla. Esas barreras, construidas por España, son para impedir el ingreso de migrantes africanos a territorio español y, en consecuencia, europeo. Al retorno. El muro, por ejemplo, que ofrecen y que están construyendo para separar a la República Dominicana de Haití, no va a ayudar a Haití. Las murallas fronterizas no solo son cercas, hormigón y cabilla. También hay caminos alrededor, helicópteros, cámaras de vigilancia, controles de movimiento, fuerzas militares y policías recorriendo la barrera. La vieja Europa también tiene sus muros. Uno de ellos es de agua, ancho, profundo, peligroso, convertido en el cementerio más grande del mundo de quienes intentan cruzarlo: el mar Mediterráneo. En este caso, el muro se hace con restricciones de parte de los gobiernos europeos para que no atraviesen las personas que vienen de África por el Mediterráneo para llegar a España o a Italia. Y en esto además castigan y persiguen a quienes les brindan ayuda a los que vienen en las embarcaciones desde Libia o desde Marruecos, desde Túnez también o de Argelia, pero sobre todo desde Libia. La crisis migratoria de este siglo de África y Asia fue provocada por quienes le cierran las puertas a los migrantes y desplazados. Europa y Estados Unidos, con sus diversas intervenciones bélicas en varios países para derrocar gobiernos, hacerse con sus recursos y tener control geopolítico. No muy distinto a las causas de las masivas migraciones en el continente americano. Para comprender lo que está ocurriendo, tú tienes que ubicarte, siendo antropólogo, en la etapa que está viviendo la humanidad como un todo. No como uno por este lado, otro por este lado, otro por este lado, no. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí, todo el mundo habla no, que Colón, que vino tal fecha, que yo no sé qué, que llegó para esto. Bueno, serán los que hablan de Colón, pero eso no pasaba nada si no llega el capitalismo y hace todos los desmanes y todas las cosas y todos los cambios. Y tú dirás, bueno, ¿por qué viene el capitalismo? Pero entonces ahí tienes que buscar otro factor de movilidad, y es los viajes, todas esas transformaciones que hubo en ese periodo. Uno podría recordar muchos episodios alrededor de los muros, pero digamos, 2 que me vienen inmediatamente a la mente son uno que incluso hasta el propio gobierno de Estados Unidos hizo, que repudiaba, que fue el trato o la cacería de sobre todo migrantes haitianos que estaban en territorio de Estados Unidos y que lo agrede la fuerza fronteriza de Estados Unidos, montados en caballos y persiguiéndolos con látigos.
los arrastraron por los suelos porque no son gente, es decir, el mensaje no son gente es un mensaje muy fuerte que se comunica alrededor de esa frontera. Para Humberto González, el tema del racismo está presente en la construcción de los muros, incluso en Venezuela. Pero yo recuerdo mucho que llamaban el muro de Santa Cruz, que queda en una barriada en el sureste de Caracas, donde hay muchísimos sectores de clase media alta, y levantaron un muro para que las personas de Santa Cruz del Este, cerca del Congreso, por ponértelo como con una dirección, no pudieran atravesar las zonas de clase media alta. Las personas tumbaban el muro y los otros reconstruían el muro. Yo diría que hay que comprender que la humanidad, ¿cómo te diría? No era homogénea, no era todo el mundo no quería lo mismo. Yo recuerdo la primera vez que yo fui allá al Delta. Yo trabajé muchos años también en el Delta. Y había pura esta gente que nos quiere quitar el Esequibo. Y todo el sector popular era de ese origen. Y ¿cómo se llama? Y cuando se asienta esta cuestión, nadie acepta a los, ¿cómo que se llama? Guyaneses. Nadie acepta a los guyaneses porque ese es el coco pobre que se había formado sin darse cuenta. Y mientras que lo que está pasando más arriba, en el Orinoco Pleno, no es el sector pobre, sino el capitalismo rampante. Bueno, yo mando en este sector, tú te quedas aquí, tú no puedes pasar para acá. El problema cambia cuando las clases sociales se entronizan, y eso toma un tiempo. Los muros, murallas, altas barandas, algunas electrificadas, es también una expresión del miedo al otro. Pero en un mundo globalizado, digital, donde se busca la eliminación de fronteras del sistema financiero y mercantil, son útiles. ¿Para qué termina sirviendo el muro? Entonces uno podría decir que alguien andaba buscando seguridad. El muro, por ejemplo, que ofrecen y que están construyendo para separar a la República Dominicana de Haití, no va a ayudar a Haití, no va a ayudar a República Dominicana. La República Dominicana está ligada profundamente a Haití, no solo históricamente, sino además porque no puede ser separada. Mucha de la población que vive en Haití trabaja en República Dominicana y es parte de lo que es su economía. Va a ser afectado unos y otros. La afectación de unos y otros solo se hace en nombre del poder y va radicalizando cada vez más las posiciones más inhumanas, si es que se puede hacer una escala de inhumanidad dentro de los países del norte y dentro de la colonialidad, porque afirma cada vez más una responsabilidad por la crisis global del capitalismo en justamente aquellos que han sido sus principales víctimas, como es el caso de los países del sur. Por ejemplo, si el muro que impide que el Caroní le diga al Apure hasta aquí, ¿verdad? Eso tienes que medirlo en función de ese muro. Surge precisamente por aparición de las clases sociales o negación de ciertos elementos. No, espérate, tú no puedes moverte para acá, cosas así. Es decir, el muro no ofrece seguridad, el muro lo que ofrece es reto y la promesa del exterminio del otro, o sea, las condiciones de indignidad cada vez mayores para las poblaciones.